Bendiciones en Cristo y María. En mis conversaciones con hermanos cristianos que no son católicos, protestantes, de cualquier denominación, recurrentemente me esgrimen y con mucha seguridad que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Jesucristo, del Señor, porque fue fundada por el emperador Constantino en el año 313. Y muchos cristianos católicos que no conocen la historia de la Iglesia se confunden y se le crean dudas por esto. Nosotros podemos hacer una investigación muy, pero muy básica. Por ejemplo, en Wikipedia. Wikipedia está al acceso de todos. Si nosotros hacemos esa pequeña investigación, nos vamos a dar cuenta que en el año 313 el emperador romano Constantino firmó un decreto que se le conoce históricamente como el Edicto de Milán. En ese edicto se establecen derechos para los cristianos que ya tenían otras personas o otros miembros del reino que tenían otro culto o otra religión. Se le da el derecho a los cristianos de ejercer el cristianismo, su fe, con toda libertad y públicamente, porque a los cristianos se les perseguía y se les mataba por ser cristianos. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano se aceptaba el politeísmo y se vivía el politeísmo. Tú podías ser de cualquier religión y tener cualquier creencia a cualquier divinidad siempre y cuando aceptaras que el César era Dios. Y los cristianos eran los únicos que se oponían y por eso los mataban. Los cristianos decían, solamente Cristo es el Señor. Así que en el Edicto de Milán, en el año 313, simplemente lo que hizo el emperador Constantino, atendiendo a las reflexiones de su mamá, que sí era creyente, si era cristiana, le dio a los cristianos la misma libertad que ya tenían todas las demás personas en el reino. Y además vale la pena destacar que cuando históricamente en las fuentes se dice cristianos, no se está hablando de los protestantes, se está hablando de los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque los protestantes vinieron a existir, vinieron a surgir del seno de la iglesia en el año 1526. Faltaban muchos siglos para que ellos aparecieran en escena con su papá, Martín Lutero. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, nació en el año 33 y tiene la promesa de Cristo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Así que, queridos hermanitos, no se dejen confundir, no se dejen engañar.